Saludos a todos y bienvenidos a este video de Comicsmen. Soy Paco y antes de comenzar queremos desearles un muy feliz año nuevo 2021. Nuestros mejores deseos por parte de Comicsmen a todos ustedes y a sus seres queridos. Que tengan el mejor de los éxitos y el mejor de los años. Gracias por acompañarnos hoy en este nuevo video de Comicsmen. Y bueno, pues sin duda, en cuanto a cómics se refiere, una de las mejores cosas que nos dejó el 2020 fue la introducción a nuestro país de las ediciones definitivas de novelas gráficas de Marvel por parte de Editorial Salvat. Como muchos deben de saber, la colección constará de 60 entregas y durante 2020 alcanzaron a salir 10 de estas, siendo un número estupendo para poder elaborar y compartirles nuestro top 2020 de estas ediciones. Como requisito, todos los recopilatorios que aparecerán aquí ya cuentan con su reseña correspondiente dentro del canal. Así que bueno, les recordamos suscribirse si es que no lo han hecho ya y activar la campana para recibir notificaciones de nuevos videos de Comicsmen. Sin más que agregar, comencemos con este top 10 de ediciones definitivas de novelas gráficas de Marvel por parte de Editorial Salvat. En el 10º lugar tenemos la edición Iron Man Extremis, escrita por Warren Ellis y dibujada por Adi Granov. El tomo recopila 6 cómics, todos pertenecientes al primer arco argumental del cuarto volumen de una serie que llevará por título Iron Man. Publicada originalmente en 2005, antes de que existiera el universo cinematográfico de Marvel y antes de que el Hombre de Hierro se convirtiera en uno de los personajes más populares en la historia del cine. De hecho, la importancia de Extremis como obra es por demás trascendente gracias a ese motivo, ya que sirvió como base para múltiples conceptos e ideas que posteriormente serían trasladados a la primera película de Iron Man, la cual dio inicio a todo el MCU. El arte, los diseños e incluso algunas escenas sirvieron de inspiración al director Jon Favreau para la cinta, llegando al punto de incluso contratar al artista de esta saga, Adi Granov, para elaborar el arte conceptual de la película. En Extremis, cosas como el aspecto, los poderes y hasta el origen de Iron Man son actualizados para el nuevo milenio, dando como resultado una de las obras más significativas protagonizadas por Tony Stark que se han hecho hasta el momento. En el 9º lugar tenemos la edición Capitán América Soldado del Invierno, escrita por Ed Brubaker y dibujada por Steve Epting. Esta edición recopila 7 cómics, todos pertenecientes al primer arco argumental del quinto volumen de una serie que llevará por título Captain America. Publicada originalmente en 2004, esta saga no es para nada corta y el volumen que tenemos aquí, aunque no lo menciona en su título, es solo la primera parte. A pesar de eso, su lectura no se siente incompleta en ningún momento y el guión de Brubaker, cuando menos aquí, no te da demasiados indicios todavía de hacia dónde quiere llegar. Se enfoca más en darnos un paseo por aspectos básicos del Capitán América como personaje. Nos hablan de sus motivaciones, sus recuerdos, sus enemigos y aliados, así como menciones a detalle de eventos clave dentro de la historia del personaje, enfocándose bastante en sus días de combate durante la Segunda Guerra Mundial. El resultado final de esta saga fue memorable y de una importancia por demás significativa dentro del mito del Capitán América en los cómics, al grado de que este material sirvió como base y título de su segunda película dentro del MCU. Una lectura genial, acompañada de un arte genial. La segunda parte ya viene en próximas semanas, así que habrá que estar muy atentos. En el 8º lugar tenemos la edición Avengers Desunidos, escrita por Brian Michael Bendis y dibujada por David Finch. Esta edición recopila 5 cómics, los números 500 al 503 de la serie original de Avengers y el one shot Avengers Final, donde se le dio cierre a una de las colecciones más longevas de Marvel Comics después de literalmente desunir al equipo protagonista por completo, como bien menciona el título de la obra. Esto básicamente es el inicio de la reestructuración que tuviera a su cargo el escritor Brian Michael Bendis del equipo insignia de superhéroes del universo Marvel.
Y a pesar de que muchas cosas que aquí ocurren parecieran muy fuera de lugar para los Avengers, como los personajes que mueren y quién fue al final responsable de todo, es innegable que el autor logró colocar el cómic de los Avengers de manera prominente ante el ojo del público, cosa que para entonces llevaba bastante tiempo sin ocurrir. Posteriormente vendría la etapa New Avengers del grupo, también a cargo de Bendis y Finch. Las críticas fueron un poco más duras en aquel entonces, especialmente por cosas como la selección de personajes para su nuevo roster, así como el manejo de ciertos conceptos e ideas no muy propios de los Avengers. Eventualmente, dichas críticas se vieron niveladas gracias a las buenas ventas que recibiera la serie y al uso de otras ideas que sí fueron bien recibidas, como la creación del grupo de los Illuminati. Todo eso comienza a arrancar con esta edición, merecedora de echarle un vistazo. En el séptimo lugar tenemos la edición El asombroso Spider-Man de regreso a casa, escrita por Joseph Michael Straczynski y dibujada por John Romita Jr. Este recopilatorio incluye 6 cómics, los números del 30 al 35 del segundo volumen de The Amazing Spider-Man, publicados originalmente en 2001. La etapa aquí presentada comenzó de manera fuerte y prometedora, intentando de forma muy clara en sus inicios el hacer algo que hoy en día pareciera estar prohibido con Spider-Man, hacerlo evolucionar. Cosas como una nueva carrera que le apasione, un nuevo giro y sentido a sus poderes, así como un nuevo villano que se percibiera como casi invencible, fueron algunos de los aciertos o desaciertos que la entonces nueva serie de Straczynski tuvo, dependiendo del punto de vista, claro. Incluso aspectos que ya habían sido explorados antes, como que la tía May supiera de la doble vida de Peter, fueron tratados de manera impactante y novedosa en su momento. El arte de Romita Jr. en aquel entonces era extraordinario y sin duda contribuyó mucho a hacer memorable esta etapa de la historia del Hombre Araña. A pesar de que luego tuvo muchísimos bajones e inconformidades por parte de la audiencia, el inicio de Straczynski en Spider-Man es muy bueno y digno de echarle un vistazo. En el sexto lugar tenemos la edición Wolverine Honor, escrita por Chris Claremont y dibujada por Frank Miller. Titulada originalmente solo como Wolverine, esta edición contiene 4 cómics, correspondientes a la primera miniserie en solitario que tuvo el personaje allá por 1982. Esta es, hasta ahora, la edición Salvat que menos cómics ha traído, pero no por eso quiere decir en ningún momento que no valga la pena. Empezando por su icónica portada, esta serie define a Wolverine de una manera que obviamente carecía de precedentes, al ser este un personaje originalmente destinado a fungir solo como miembro de un equipo. Wolverine fue de esos casos muy raros de un personaje que comienza a adquirir popularidad y vida propia de manera exponencial sin que esa fuera de manera consciente la intención de los autores. Él simplemente comenzó a evolucionar a partir de las páginas del título Uncanny X-Men. Su naturaleza violenta y misteriosa, así como sus actitudes, calzaron de manera perfecta en aquellos tiempos, en donde los lectores se encontraban ávidos de personajes que se salieran del molde y que no tuvieran consideración alguna para tratar a los villanos de la misma manera en la cual ellos trataban a sus víctimas. Una genial obra. Solo esperemos que, como mencioné en nuestra reseña de esta misma edición, para la próxima se tenga más cuidado con colocar correctamente el nombre de los creativos en la portada. El escritor aquí es Chris Claremont y no Len Wein. En el quinto lugar tenemos la edición titulada Astonishing X-Men Dotados, escrita por Josh Whedon y dibujada por John Cassaday. Este tomo recopila 6 cómics, los números del 1 al 6 de la serie regular Astonishing X-Men, publicada en 2004 y que Marvel le diera al escritor Josh Whedon en exclusiva para que contara su propia versión de las aventuras del equipo. Como muchos deben de saber, Josh Whedon era principalmente conocido en aquel entonces por haber estado a cargo de la popular serie de televisión de los años 90, Buffy la Cazavampiros, la cual gozó de un éxito innegable. Whedon posteriormente sería mayormente reconocido por ser el director de la película de los Avengers en 2012,
Pero la que tenemos aquí fue la primera vez que los lectores tuvimos la oportunidad de constatar el trabajo de este autor a cargo de personajes pertenecientes a Marvel Comics. Dotados es una obra que, a pesar de ser protagonizada por todo el equipo, hace especial énfasis en Kitty Pryde como figura estelar, personaje que, de acuerdo al escritor, sirvió parcialmente como inspiración para la creación de Buffy, la cazavampiros. Los diálogos y escenas que veremos aquí destacan principalmente en el aspecto de las relaciones interpersonales que tienen los hombres X entre ellos, siendo esto la mayor fortaleza que tiene la obra y sin duda lo que más se disfruta. Todo eso va acompañado del arte de John Cassaday, quien se luce bastante con las expresiones faciales y corporales que tienen todos estos personajes a lo largo de la saga. Es una genial obra y también veremos los números siguientes en una futura entrega por parte de Salvat. En el cuarto lugar tenemos Thor Renacido, escrita por Joseph Michael Straczynski y dibujada por Olivier Coipel. Esta edición recopila 6 cómics pertenecientes al primer arco argumental del tercer volumen de una serie que llevará por título Thor, publicada originalmente en 2007. Lo que tenemos aquí fue el resultado de una larga y planeada espera que este personaje tuvo para poder regresar de manera prominente a los cómics de Marvel. Thor Renacido surge tras finalizar la serie Civil War y llega a un universo Marvel muy dividido, ya sin el Capitán América y con la relación entre la población mundial y los héroes bastante sacudida, representando todo esto un momento propicio para la reaparición no de héroes sino de dioses y explorar qué historias nuevas podrían contarse con esos elementos de por medio. Thor Renacido narra los eventos de cómo el príncipe de Asgard regresa a la vida y con él todos los habitantes de su reino tras los eventos ocurridos en la serie Ragnarok, la cual al terminar vio el cómic de Thor cancelado y lo hizo desaparecer a él y a sus personajes de las publicaciones Marvel durante casi 4 años. La importancia de esta serie es innegable y sirvió de piedra angular para muchos conceptos utilizados en las recientes películas de Thor. Este personaje tal vez no había tenido una saga con este nivel de impacto y repercusión en su historia desde los tiempos del autor Walter Simonson a cargo del título The Mighty Thor, y eso sin duda es algo bastante notable. En el tercer lugar tenemos la edición El asombroso Spider-Man, la última cacería de Kraven, escrita por J.M. DeMatteis y dibujada por Mike Zeck. La edición que fuera la última de 2020 por parte de Editorial Salvat en nuestro país consta de 6 cómics publicados en 1987 y pertenecientes a las entonces 3 colecciones regulares protagonizadas por Spider-Man: Web of Spider-Man, Spectacular Spider-Man y Amazing Spider-Man. La última cacería de Kraven es una completa joya que no debe faltar en la colección de nadie. Como mencioné en la reseña que le hicimos, esta aventura fácilmente se encuentra en el top más alto de cualquier fan de Hueso Colorado del Hombre Araña. Su nivel de psicología con los personajes, su nivel de introspección, así como el arte y en varios casos hasta lo macabro de la misma, hacen de esta colección algo imperdible. Y fíjense que muy aparte del guión por parte de DeMatteis y del arte por parte de Zeck, un aspecto que resalta demasiado del cómic es el color, el cual hay que mencionar también corrió a cargo de Mike Zeck, haciendo equipo con el colorista Ian Tetrault. Ese aspecto artístico es la cereza del pastel para la atmósfera ochentera que te brinda este cómic. Sin duda, una joya. Solo recuerden fijarse bien en la edición que eligen para que no se lleven una sorpresa de páginas todavía unidas, como a mí me pasó. En el segundo lugar tenemos la edición Uncanny X-Men Días del Futuro Pasado, escrita por Chris Claremont y dibujada por John Byrne. Este tomo recopila 7 cómics, los números del 138 al 143 de la serie regular de Uncanny X-Men, además del anual 4 de dicha colección. Material publicado a inicios de los años 80 y que fuera continuación inmediata de la saga de Fénix Oscura, historia que es considerada por muchos como la mejor de las realizadas por la genial dupla de Claremont y Byrne dentro del título Uncanny X-Men, y eso ya es decir.
La historia de Días del Futuro Pasado se desarrolla realmente en 2 cómics, en donde nos narran un futuro post-apocalíptico ocurrido en el entonces futurista año 2013. Los mutantes están al borde de la extinción y los que quedan son mantenidos en campos de concentración bajo el régimen de los Centinelas, quienes ahora lo dominan todo. La historia involucra viajes en el tiempo y cómo los X-Men de esa realidad planean evitar que los eventos que iniciaron todo ocurran en el pasado. Es un relato memorable y considerado como de los más importantes del equipo, al grado de haber inspirado toda una película del mismo título. Absolutamente recomendable todo lo que veremos aquí. Y creo que esta edición en particular fue más buscada en México de lo que habría sido mayormente, gracias a que trae correctamente ambos cómics donde Days of Future Past se desarrolla, no como había sucedido varias semanas antes con la edición mexicana Marvel vs. X-Men, la cual los prometió, pero equivocadamente solo incluyeron una de las partes en aquella edición. En el primer lugar tenemos la edición El Increíble Hulk, Gritos Silenciosos, escrita por Peter David y dibujada por Dale Keown. Este genial tomo por parte de Editorial Salvat recopila 9 cómics, siendo el que, hasta el momento, cuenta con más material de todos. Sin embargo, este no es para nada un caso de cantidad sobre calidad. El material aquí contenido cumple con ambas características, calidad y cantidad, a la perfección. Contando con los números del 369 al 377 del Increíble Hulk, publicados entre 1990 y 1991, Gritos Silenciosos es el preámbulo para introducir a la versión de Hulk que sería característica de los años 90 y todo el largo proceso que se llevaría para su implementación. La dupla creativa de Peter David y Dale Keown, que estuvo a cargo de los cómics de Hulk en aquellos años, es considerada por muchos, y sin duda me incluyo, como la mejor que ha estado a cargo del personaje. Ambos autores lograron aportar elementos únicos en las historias, las cuales todavía son recordadas y referenciadas hoy en día. Desarrollo de personajes, mucha acción, bastante humor y un sinfín de enemigos y peligros, tanto viejos como nuevos, que se le presentan a Hulk, son parte fundamental de estos relatos. Esto sin dejar de mencionar la ingeniosa forma en la cual es creado el Hulk Professor, la versión noventera y ya un tanto clásica de este personaje. Un material que no se ve publicado para nada a menudo en nuestro país y el cual es increíblemente recomendable. Altísimo nivel de calidad, sin duda alguna. Y bueno, pues esta fue la lista Comicsmen de ediciones definitivas de novelas gráficas de Marvel por parte de Editorial Salvat, publicadas hasta el momento en nuestro país durante lo que fue 2020. El presente top lo hicimos a manera muy personal y esperamos sinceramente que haya sido de su agrado. Los invitamos cordialmente a dejarnos dentro de la caja de comentarios cuál es su lista personal de las mejores ediciones Salvat del año. Será todo un placer echarles un vistazo. Y bueno, pues en Comicsmen les agradecemos infinitamente su fantástica compañía. Si el video fue de su agrado, por favor compártanlo, suscríbanse al canal y regálenos su like. No olviden también seguirnos en nuestras redes sociales, es @Comicsmen Podcast para Facebook, Twitter e Instagram. Se despide por el momento su amigo Paco y recuerden, nos veremos en el siguiente universo.